Bienvenidos. Hoy haremos un recorrido por las vidas de esos actores extranjeros y mexicanos que, aunque muchas veces permanecieron en segundo plano, se convirtieron en pilares fundamentales del cine de oro. Klaus von Rautenfeld nació en 1909 en Estonia. Fue un actor que desarrolló su carrera principalmente en México, donde se convirtió en un rostro habitual del cine de mediados del siglo XX. Llegó a México alrededor de los años 40, durante un periodo en el que muchos actores europeos encontraron refugio e impulso profesional en la industria mexicana. Su acento y presencia dramática aportaban autenticidad a los papeles que requerían figuras cosmopolitas o asociadas a Europa. Un tipo de personaje recurrente en cine policíaco, melodramas urbanos y cintas de misterio. Participó regularmente en producciones donde su imagen encajaba como un elemento narrativo clave. El europeo culto, el científico intrigante, el extranjero enigmático o el antagonista refinado. Aunque casi siempre en roles secundarios, su actuación era precisa, sobria y memorable, contribuyendo al tono serio o sofisticado de muchas películas. Falleció en 1982 en Múnich, Alemania, a los 74 años de edad. Jerry Beirute nació en 1928 en San José, Costa Rica, actor de origen libanés que con el tiempo se convertiría en uno de los rostros más singulares y recordados del cine mexicano. Inicialmente viajó a México para estudiar medicina en Puebla. Su destino cambió cuando descubrió el teatro universitario. Debutó profesionalmente con la obra Cándida de Bernard Shaw, experiencia que lo llevó a abandonar definitivamente la medicina para dedicarse a la actuación. Su llegada a la Ciudad de México marcó el inicio de una carrera cinematográfica muy particular. Su físico intenso, el rostro anguloso, la mirada penetrante, las cejas marcadas y su voz grave lo convirtieron en el villano perfecto del cine fantástico y de terror. Entre mediados de los años 50 y principios de los 70, apareció en más de 30 películas, destacándose en títulos como Ladrón de cadáveres, El ataúd del vampiro, La casa del terror y producciones posteriores de corte fantástico. Fue el ayudante siniestro, el científico trastornado, el criado misterioso o el hombre perturbado que daba el toque inquietante a las tramas. A la par, su versatilidad le permitió brillar en comedia junto a figuras como Tintán, Viruta y Capulina, además de participar en películas de aventuras y westerns mexicanos. También trabajó en radio y televisión, interviniendo en programas humorísticos. Falleció en la Ciudad de México en 1972 a los 44 años, víctima de un infarto. Su muerte temprana truncó una carrera que aún tenía mucho por ofrecer, pero su presencia quedó inmortalizada en el cine. Guillermo Kramer, o Gilbert Kramer, nació en Alemania y llegó a México tras la convulsión política europea previa a la Segunda Guerra Mundial. Se movió con soltura en películas épicas, religiosas y de época, donde solía representar a aristócratas, comandantes o figuras de autoridad. Participó en varias producciones importantes de los años 40 y 50. Francisco Reiguera, nacido en España en 1899, fue uno de los actores de carácter más singulares del cine mexicano. De rostro delgado, anguloso y profundamente expresivo, es célebre por haber interpretado a Don Quijote en el inacabado proyecto de Orson Welles, papel que parecía hecho a su medida y que lo convirtió en figura de culto. Exiliado tras la Guerra Civil Española, llegó a México en los años 40 y se integró a la industria cinematográfica de inmediato, destacando en papeles intensos, enigmáticos y de gran fuerza dramática. Participó en numerosas películas, casi siempre como personaje excéntrico, sabio, loco, mendigo, profeta o figura ambigua, gracias a su fisonomía tan particular y su estilo profundamente teatral. Reiguera dejó una huella constante en el cine mexicano, donde rara vez tuvo papeles grandes, pero cada aparición suya era inolvidable. Murió en 1969, dejando un legado como uno de los rostros más inconfundibles y singulares de la época de oro. Luis Acebes Castañeda, nacido en España en 1913
y radicado en México desde joven, se convirtió en uno de los villanos clásicos del cine mexicano. Su mirada penetrante, su voz firme y su presencia imponente lo hicieron perfecto para encarnar antagonistas en películas de drama, western, comedia ranchera y cine policíaco. Durante los años 40 y 50 fue uno de los actores de reparto más solicitados. Su versatilidad le permitió también destacar en teatro y televisión, pero fue en el cine donde consolidó su imagen de villano por excelencia. Participó en producciones con grandes directores y estrellas, dejando una trayectoria sólida que abarca más de 100 películas. Murió en 1990. Antonio Bravo, nacido en España en 1898, llegó a México huyendo de la Guerra Civil y encontró en la industria cinematográfica mexicana un nuevo hogar y un camino profesional. Su porte distinguido, su dicción impecable y su presencia elegante lo llevaron a especializarse en papeles de abogados, médicos, profesores, clérigos, jefes de familia o figuras de autoridad moral. Fue uno de los actores favoritos del cine religioso y de época, apareciendo en títulos tan importantes como El mártir del Calvario, La Virgen que forjó una patria y Reina de reinas. También trabajó en dramas contemporáneos y comedias, siempre interpretando personajes maduros, serios y respetables. Como muchos exiliados españoles, dejó una huella profunda en el cine nacional gracias a su profesionalismo, su formación teatral y su estilo sobrio. Murió en 1975. Ramón Vallarino fue un actor cubano que desarrolló la mayor parte de su carrera artística en México, especialmente durante las décadas 40 y 50, cuando el cine de rumberas, cabarets y melodramas tropicales estaba en pleno auge. Su origen caribeño, su físico elegante y su facilidad para moverse en ambientes musicales lo hicieron ideal para interpretar a galanes tropicales, empresarios de cabaret, músicos, bailarines, administradores de salones de baile o personajes ligados al ambiente nocturno. Vallarino apareció de forma recurrente junto a grandes figuras del cine de rumba, como María Antonieta Pons, Amalia Aguilar, Ninón Sevilla y Rosa Carmina, siendo parte del estilo visual y narrativo que caracterizó a este género. Luces de neón, música afrocubana, tragedias pasionales y mundos marginales glamurizados. Entre las películas donde se le recuerda están producciones de Juan Orol. Aunque no alcanzó el estatus de estrella, fue un actor de reparto esencial. Rafael Alcaide fue un actor español que desarrolló una sólida carrera en el cine mexicano desde los años 40 hasta los 60. Llegó a México durante la oleada migratoria provocada por la Guerra Civil, como muchos artistas e intelectuales que encontraron en el país un nuevo hogar y una industria cinematográfica en pleno crecimiento. Gracias a su presencia distinguida, sus rasgos europeos y su voz profunda, Alcaide se especializó en interpretar personajes de autoridad, casi siempre ligados al ámbito internacional o aristocrático. Apareció en numerosas producciones destacadas de la época de oro, trabajando con directores como Julio Bracho, Roberto Gabaldón, Ismael Rodríguez y Emilio Fernández. Su estilo sobrio y refinado aportaba credibilidad y seriedad a los papeles secundarios, por lo que fue uno de los actores de reparto más solicitados. Rafael formó parte del grupo de actores españoles que se integraron profundamente al cine mexicano junto con José Baviera, Miguel Ángel Ferriz, padre, Ángel Garaza, entre otros, y contribuyó a la creación de personajes cosmopolitas en una época en la que muchas películas exigían figuras europeas o extranjeras que contrastaran con los protagonistas nacionales. Falleció en 1993, en Acapulco, Guerrero, a los 86 años de edad. Luis Musot Flores nació en 1896. Fue un actor y dramaturgo formado en la escena española de los años 20 y 30. Defendió un teatro moderno y comprometido, y durante la Guerra Civil se convirtió en una de las figuras más activas del teatro republicano. Dirigió el Teatro Popular en Madrid. Tras la derrota republicana en 1939, se exilió en México, donde reconstruyó su vida y adoptó el cine como su principal actividad.
Durante las décadas de los 40 y 50, se volvió un actor de carácter habitual en la época de oro, apareciendo en más de 40 películas y encarnando casi siempre a médicos, jueces, empresarios o figuras de autoridad, gracias a su porte y su acento español. Participó en títulos destacados como La diosa arrodillada, El mártir del Calvario, Necesito dinero y La noche avanza, integrándose al grupo de exiliados españoles que dieron solidez dramática al cine mexicano. Sus últimos años los pasó en España, donde murió en 1980. Clifford Carr fue un actor estadounidense nacido en 1902 en Waterbury, Connecticut, que terminó convirtiéndose en una figura constante del cine de oro mexicano. Poco se sabe de su infancia en Estados Unidos, pero hacia los años 30 llegó a México y se integró rápidamente a la industria cinematográfica nacional. Su físico anglosajón, su estatura y su inglés nativo lo hicieron ideal para interpretar al gringo típico en una época en la que el cine mexicano comenzaba a representar con mayor frecuencia a personajes extranjeros. Por ello, es considerado como el primer gringo oficial del cine mexicano. Su presencia aportaba autenticidad a papeles de turistas, empresarios, militares o villanos estadounidenses. Su carrera fílmica en México comenzó alrededor de 1935. Participó en más de 30 películas, sobre todo las cintas que lo volvieron inolvidable para el público. Los Tres García, 1947, y Vuelven los García, donde interpretó a estadounidenses que convivían con los protagonistas, destacando por su carisma y gestualidad. Aunque casi siempre en papeles secundarios, Carr se volvió un rostro recurrente y entrañable del cine nacional. Trabajó con directores de gran peso como Fernando de Fuentes, Juan Orol e Ismael Rodríguez. Su vida se apagó repentinamente en 1947 en la Ciudad de México, a los 45 años, víctima probable de un problema cardiovascular. Fue sepultado en el Panteón Jardín. Crox Alvarado, nacido en 1910, en San José, Costa Rica, que se convirtió en una de las figuras más constantes y queridas del cine de oro mexicano. Desde muy joven llegó a México, donde inició su carrera primero como boxeador profesional, lo que le dio el físico atlético que después distinguiría sus papeles en pantalla. Entró al cine en los años 30 y pronto se volvió un actor de reparto indispensable, especialmente en películas de aventuras, comedia, cine fantástico y rumberas. Poseía una presencia fuerte, mirada expresiva y gran facilidad para el humor, cualidades que lo hicieron muy versátil. En los años 50 y 60, destacó además en el cine de luchadores, donde interpretó científicos locos, mafiosos o ayudantes cómicos, convirtiéndose en un rostro habitual al lado de luchadores como Santo y Blue Demon. Crox Alvarado trabajó más de 4 décadas. Filmó alrededor de 300 películas y también incursionó en la radio y la televisión. Murió en Ciudad de México en 1984, dejando un legado enorme como uno de los actores de carácter más prolíficos, carismáticos y queridos de la industria cinematográfica mexicana. Tito Novaro, nacido en 1905, fue un actor, productor y director nacido en Omaha, Nebraska, en Estados Unidos. Llegó a México en los años 30 y comenzó a trabajar como actor de reparto, destacándose por su presencia elegante, su voz firme y su facilidad para interpretar a personajes de autoridad, abogados, empresarios, policías, diplomáticos, médicos o jefes de oficina. Aunque rara vez tuvo papeles protagónicos, su versatilidad y profesionalismo lo convirtieron en un colaborador constante de los principales estudios y directores. Actuó en numerosas cintas entre los años 30 y 60, apareciendo en melodramas, comedias, cintas policíacas y películas de rancheras. Entre sus participaciones más recordadas se encuentran filmes como La mujer del puerto, Doña Bárbara, El joven Juárez, Los Miserables y muchas otras donde su presencia ayudaba a dar solidez dramática a los elencos. Además de actuar, Tito Novaro trabajó como productor y empresario cinematográfico,
participando en la formación de equipos técnicos y apoyando proyectos fílmicos, lo que lo convirtió en una figura respetada detrás de cámaras. Falleció en Ciudad de México en 1982, dejando un legado como uno de los actores de carácter más serios y consistentes del cine mexicano. Charles Brunner, uno de esos actores extranjeros que, como Clifford Carr, aparecieron de manera frecuente en el cine mexicano. Nació en 1901 en Viena, Austria. Fue un actor y director de cine y teatro perteneciente a la generación de artistas europeos exiliados, que, al llegar a México, renovaron profundamente la escena teatral. Gracias a su formación moderna y a su experiencia en las vanguardias escénicas, aportó nuevas corrientes y métodos de enseñanza que influirían de manera decisiva en la preparación de actores mexicanos. Con un doctorado en humanidades, Brunner inició su camino artístico bajo la tutela de Max Reinhardt, una de las figuras más influyentes del teatro europeo. Comenzó como alumno y asistente, y más tarde se consolidó como actor y maestro en Austria. Sin embargo, el ascenso del fascismo lo obligó a abandonar su país. En 1942 llegó a México, integrándose de inmediato al ambiente cultural. Su primera actividad fue como actor y director del Club Heinrich Heine, un espacio donde se representaban obras en alemán. Poco después, se sumó a la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes como docente, y trabajó también como director de escena en los llamados teatros de bolsillo. Brunner es reconocido por haber introducido en México buena parte del legado escénico de Reinhardt, así como el teatro épico de Bertolt Brecht. Falleció en la Ciudad de México en 1954 a los 53 años de edad. Carlos Riquelme nació en 1914 y fue un destacado actor, director y locutor mexicano, reconocido por su enorme trayectoria en el cine, la radio, el teatro y la televisión. Nació en la Ciudad de México y comenzó su carrera artística como locutor de radio, donde desarrolló la voz clara, profunda y perfectamente modulada que sería una de sus marcas distintivas. Ingresó al cine en los años 40, durante la época de oro, y rápidamente se convirtió en uno de los actores de reparto más sólidos y confiables de la industria. Su presencia elegante y su estilo sobrio lo hicieron ideal para papeles de profesores, doctores, jueces, abogados, sacerdotes, científicos, directores de escuela, diplomáticos, así como personajes moralmente complejos o de autoridad. Participó en decenas de películas emblemáticas. Su habilidad para dar profundidad emocional a papeles secundarios lo convirtió en un pilar silencioso del cine mexicano. Además de actuar, Riquelme fue director y actor de doblaje, prestando su voz a numerosos personajes de cine, televisión y documentales, gracias a su dicción impecable y tono cálido. Murió en 1990, dejando una trayectoria de más de 45 años en la pantalla y siendo recordado como uno de los actores de carácter más finos, cultos y versátiles de México. Sin ser protagonista, formó parte fundamental del andamiaje interpretativo que sostuvo a la época de oro y al cine posterior. Enrique Rodolfo de Anda Serrano, nacido en la Ciudad de México en 1943, creció entre cámaras y sets como heredero directo de Raúl de Anda, el legendario Charro Negro. Desde los 2 años apareció en películas y, ya adolescente, comprendió que su destino no era solo interpretar, sino también imaginar y fabricar historias. En 1960, obtuvo su primer protagónico con El hijo del Charro Negro, vitrina que lo proyectó a circuitos internacionales. El público lo bautizó para siempre como El Tejano, gracias a una cadena de westerns que definieron su figura recia y carismática. También incursionó como productor, fundando su propia casa productora. Estuvo casado en 3 ocasiones. En sus últimos años, enfrentó quebrantos de salud derivados de una diabetes crónica complicada por hipertensión. Fue hospitalizado en 2010 por una obstrucción arterial que derivó en trombosis, culminó en un infarto fulminante. Así se cerró la trayectoria de un artesano de la pantalla que supo ser actor, productor, guionista,
director y empresario. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Cuéntame en los comentarios qué actor no conocías o cuál se convirtió en tu favorito. Me encantará leerte. Nos vemos en el próximo video.